El año es 845. El cielo sobre el río Sena se tiñe de un gris enfermizo, mientras el viento arrastra consigo algo más que el olor a sal y podredumbre. En el horizonte, emergiendo de la bruma como fantasmas escapados del inframundo, aparecen las proas talladas con cabezas de dragón. Son 120 naves, 120 bestias de madera que surcan las aguas con una precisión que hiela la sangre. Y en su interior, 2000 hombres del norte. 2000 guerreros forjados en el hielo, la oscuridad y la brutalidad de un mundo que Europa ni siquiera puede imaginar. París tiembla, no es una metáfora. Los cimientos de las iglesias vibran con cada golpe de remo. Las campanas comienzan a sonar solas, agitadas por el temblor que recorre la tierra. Y en las calles, los habitantes de la ciudad más importante de la cristiandad occidental sienten algo que no habían experimentado jamás. Un terror primigenio. Un miedo ancestral que despierta en lo más profundo de sus entrañas y les grita una verdad aterradora. Algo viene, algo que no pertenece a este mundo, algo que no puede ser detenido. El ejército franco que defiende la región supera los 6000 hombres. Caballeros, soldados, mercenarios. Una fuerza militar que debería aplastar cualquier incursión bárbara sin mayor dificultad. Pero los generales francos cometen el error que ha destruido imperios enteros desde el principio de los tiempos. Subestiman a su enemigo. Miran hacia el río y ven bárbaros semidesnudos, paganos sin disciplina, salvajes sin estrategia. No comprenden que están a punto de enfrentarse a la maquinaria de guerra más perfecta que Europa haya conocido desde la caída de Roma. Hoy vas a descubrir cómo 2000 vikingos destrozaron a un ejército que los triplicaba en número. Vas a entender cómo un puñado de guerreros del norte humilló al imperio más poderoso de Europa occidental. Y vas a presenciar el momento exacto en que la historia del continente cambió para siempre. Porque lo que ocurrió en aquellas orillas del Sena no fue una simple batalla. Fue el nacimiento de una era. El despertar de una pesadilla que atormentaría a Europa durante casi 3 siglos. Y la demostración brutal de que los números, las murallas y las oraciones no significan absolutamente nada cuando el enemigo que enfrentas ha sido criado para la guerra desde el momento en que abrió los ojos. Vas a descubrir algo que no vas a olvidar esta noche. Y si te fascinan los misterios del pasado, las batallas que cambiaron el mundo y las historias que la escuela nunca te contó, suscríbete. El viaje comienza ahora. Durante décadas, la historia que nos han contado sobre los vikingos ha sido extraordinariamente simple. Demasiado simple, de hecho. En los libros de texto, en las películas, en las series de televisión, los vikingos aparecen como bárbaros salvajes que atacaban monasterios indefensos, robaban tesoros y desaparecían en la niebla. Una molestia para la Europa civilizada. Un paréntesis violento en la marcha del progreso. Casi como una plaga que llegó, causó daño y eventualmente fue absorbida por la cultura superior de los pueblos cristianos. Esta versión de la historia es cómoda, es fácil de digerir y es absolutamente falsa. La realidad sobre los vikingos y sus incursiones es infinitamente más compleja, más brutal y más fascinante que cualquier simplificación escolar. Y la verdad sobre lo que ocurrió en el Sena en el año 845 demuestra exactamente por qué esa versión simplificada es no solo incorrecta, sino peligrosamente engañosa. Porque los vikingos no eran bárbaros desorganizados que atacaban al azar. Eran guerreros profesionales con un sistema militar extraordinariamente sofisticado. Navegantes que habían conquistado los mares más peligrosos del mundo. Comerciantes que habían establecido rutas que conectaban Escandinavia con Constantinopla, con Bagdad, con los confines del mundo conocido. Y estrategas que comprendían la guerra con una profundidad que los generales francos ni siquiera podían imaginar. La versión escolar nos dice que Europa estaba preparada para enfrentar a estos invasores, que los reinos cristianos, unidos por la fe y el propósito común, eventualmente lograron contener la amenaza nórdica, que la civilización triunfó sobre la barbarie. Pero la realidad es infinitamente más oscura.
Europa en el siglo IX era un continente fracturado, dividido, al borde del colapso. El gran imperio de Carlomagno, que había unificado gran parte de Europa occidental bajo un solo estandarte, se había desintegrado tras su muerte. Sus herederos luchaban entre sí con una ferocidad que hacía palidecer cualquier incursión vikinga. Los reinos se fragmentaban, las alianzas se rompían, y mientras los príncipes cristianos se apuñalaban por la espalda disputándose territorios y títulos, los hombres del norte observaban, aprendían, esperaban. Los vikingos no atacaron Europa porque fueran salvajes sedientos de sangre. Atacaron Europa porque Europa era débil, porque las defensas costeras eran inexistentes, porque los ríos estaban desprotegidos, porque los monasterios, repletos de oro y plata acumulados durante siglos, no tenían guardias, y porque los ejércitos de los reinos cristianos estaban demasiado ocupados matándose entre ellos como para prestar atención a los dragones que emergían del mar. La incursión del año 845 no fue un evento aislado. Fue el clímax de décadas de preparación, de reconocimiento, de pequeños ataques que habían ido probando las defensas francas y encontrándolas patéticamente inadecuadas. Los vikingos habían atacado Lindisfarne en el año 793, y el mundo cristiano había temblado. Habían saqueado Iona, habían arrasado las costas de Irlanda, habían penetrado en los ríos de la actual Holanda y Bélgica. Cada ataque era una lección, cada incursión era un examen. Y Europa había reprobado sistemáticamente todos y cada uno de ellos. Pero lo que ocurrió en el Sena fue diferente. No fue una incursión relámpago, no fue un golpe rápido seguido de una retirada inmediata. Fue una invasión, una declaración de guerra, una demostración de poder tan absoluta que cambiaría para siempre la forma en que Europa miraba hacia el norte. Y todo comenzó con un hombre cuyo nombre resonaría a través de los siglos como un símbolo del terror vikingo. Un hombre que probablemente era más leyenda que realidad, pero cuyas acciones fueron tan devastadoras que su sombra todavía se proyecta sobre la historia europea. Un hombre llamado Ragnar. Los cronistas francos de la época lo describen con una mezcla de horror y fascinación. Era alto, dicen, extraordinariamente alto incluso para los estándares nórdicos. Su cabello era del color de la paja madura, trenzado de formas complejas que indicaban su rango y sus victorias. Sus ojos, según las crónicas, tenían el color del hielo y la misma calidez. Y en su cuerpo, cicatrices. Decenas de cicatrices que contaban la historia de batallas que la mayoría de los hombres no habrían sobrevivido. Ragnar no era simplemente un guerrero, era un jarl, un señor de la guerra con autoridad casi absoluta sobre sus hombres. Era un navegante que había perfeccionado el arte de la travesía oceánica hasta convertirlo en una ciencia exacta. Y era un estratega que comprendía algo fundamental sobre la guerra. No se trata de cuántos hombres tienes, se trata de cuándo, dónde y cómo los usas. Los 2000 vikingos que navegaban bajo su mando no eran una turba desorganizada de saqueadores, eran una élite militar. Los mejores guerreros de media docena de clanes diferentes, unidos bajo el estandarte de Ragnar por la promesa de gloria y riquezas. Cada uno de ellos había pasado toda su vida entrenando para este momento. Desde los 7 años, cuando recibían su primera arma de madera, hasta los 15, cuando mataban a su primer hombre en combate real. Cada día de sus vidas había sido una preparación para la guerra. El sistema de entrenamiento vikingo era brutalmente efectivo. Los niños eran separados de sus madres a edad temprana y enviados a vivir con otros guerreros. Aprendían a luchar antes de aprender a leer. Aprendían a matar antes de aprender a amar. Y sobre todo, aprendían a no temer a la muerte. Porque en la cosmología nórdica, morir en batalla no era un final, era un comienzo. Era el boleto de entrada al Valhalla, el salón de los caídos, donde los guerreros más valientes festejaban eternamente junto a Odín, el padre de todos. Esta creencia no era simplemente una superstición conveniente. Era una herramienta de guerra extraordinariamente poderosa. Un soldado que no teme morir es un soldado que no puede ser derrotado psicológicamente.
Un ejército que abraza la muerte es un ejército que luchará hasta el último hombre, sin rendirse, sin retroceder, sin mostrar la más mínima debilidad. Los francos, por contraste, luchaban para sobrevivir. Luchaban para volver a casa con sus familias. Luchaban para ver otro amanecer. Y esa diferencia fundamental en la mentalidad de combate marcaría una diferencia devastadora en el campo de batalla. Pero antes de que los vikingos pudieran demostrar su superioridad militar, primero tenían que llegar a París. Y aquí es donde la genialidad logística de Ragnar se hace evidente. El río Sena era, en teoría, una barrera natural formidable. Serpenteaba a través del corazón de Francia, con corrientes traicioneras, bancos de arena ocultos y curvas cerradas que podían atrapar a navegantes inexpertos. Los francos confiaban en el río como una línea de defensa. Asumían que cualquier flota que intentara penetrar tierra adentro sería detectada con tiempo suficiente para organizar una respuesta militar. Estaban equivocados. Los Drakkar vikingos, las legendarias naves de guerra nórdicas, habían sido diseñados específicamente para este tipo de navegación. Eran extraordinariamente ligeros para su tamaño, con un calado tan bajo que podían navegar en aguas de menos de 1 metro de profundidad. Sus cascos flexibles absorbían los impactos contra rocas y obstáculos sumergidos, y su diseño simétrico les permitía cambiar de dirección instantáneamente, sin necesidad de dar la vuelta. Más importante aún, los Drakkar podían ser transportados por tierra. Cuando un río se volvía intransitable, los vikingos simplemente sacaban sus naves del agua, las colocaban sobre rodillos de madera y las arrastraban hasta el siguiente tramo navegable. Era un proceso agotador, pero increíblemente efectivo. Les permitía aparecer donde nadie los esperaba, emergiendo de ríos que supuestamente eran demasiado pequeños o demasiado poco profundos para la navegación. Los francos no comprendían esto. No podían comprenderlo. Sus propias naves eran pesadas, torpes, diseñadas para el comercio más que para la guerra. La idea de arrastrar una flota entera por tierra les habría parecido absurda, imposible, una fantasía de locos. Y esa incapacidad para imaginar lo que los vikingos eran capaces de hacer fue la primera de muchas fallas fatales. Ragnar y sus hombres entraron en el Sena en la primavera del año 845. Las lluvias habían hinchado el río, facilitando la navegación. El clima era frío pero soportable, y las condiciones eran perfectas para lo que los vikingos tenían en mente. El primer asentamiento franco en caer fue un pequeño pueblo pesquero cerca de la desembocadura del río. Los habitantes ni siquiera tuvieron tiempo de huir. Los Drakkar aparecieron con el amanecer, y para el mediodía el pueblo ya no existía. Las casas habían sido saqueadas y quemadas. Los hombres habían sido asesinados. Las mujeres y los niños habían sido capturados para ser vendidos como esclavos. Y los vikingos continuaban río arriba, dejando tras de sí una estela de destrucción que serviría como advertencia para todos los que vinieran después. El segundo pueblo cayó al día siguiente, el tercero apenas unas horas más tarde. Ragnar no se detenía, no perdía tiempo en saqueos prolongados. Tomaba lo que podía cargar, quemaba el resto y continuaba avanzando. Su objetivo no eran las aldeas de pescadores o los pequeños asentamientos agrícolas. Su objetivo era París, el corazón del reino franco, la ciudad más rica de Europa occidental. Y París no tenía ni idea de lo que se acercaba. Las noticias en el siglo IX viajaban a la velocidad de un caballo al galope, a veces más lentas, cuando los caminos estaban embarrados o los mensajeros eran interceptados. Para cuando los supervivientes de los primeros ataques lograron llegar a París con sus advertencias, Ragnar ya estaba a menos de 3 días de navegación. El rey Carlos, conocido irónicamente como Carlos el Calvo, recibió las noticias con una mezcla de incredulidad y terror. Los vikingos habían sido un problema durante décadas, pero nunca se habían atrevido a penetrar tan profundamente en territorio franco. Nunca habían amenazado directamente a la capital. La idea de que pudieran llegar a París era tan absurda que muchos de sus consejeros la descartaron como exageración de campesinos asustados. Pero Carlos no estaba tan seguro.
Había escuchado demasiadas historias sobre los hombres del norte. Historias de ciudades arrasadas, de monasterios profanados, de ejércitos enteros masacrados por guerreros que parecían inmunes al miedo y al dolor. Y mientras miraba hacia el norte desde las murallas de su palacio, algo en su interior le decía que esas historias no eran exageraciones, eran advertencias. El rey ordenó reunir a su ejército. Envió mensajeros a todos los nobles de la región, convocándolos para defender la ciudad. Y rezó. Rezó con una fervor que no había sentido desde que era niño. Rezó porque sabía, en lo más profundo de su alma, que necesitaría toda la ayuda divina que pudiera conseguir. Lo que Carlos no sabía era que ya era demasiado tarde. Los vikingos habían perfeccionado el arte de la guerra relámpago siglos antes de que el término fuera inventado. Atacaban rápido, golpeaban fuerte y desaparecían antes de que el enemigo pudiera organizar una respuesta coherente. Para cuando los nobles francos recibieron las convocatorias del rey, Ragnar ya había recorrido la mitad del camino hacia París. Para cuando comenzaron a reunir sus fuerzas, los Drakkar ya eran visibles desde las torres de vigilancia del norte. Y para cuando el ejército franco finalmente estuvo listo para marchar, los vikingos ya habían tomado posiciones en la orilla norte del Sena, a menos de 10 kilómetros de las murallas de la ciudad. El escenario estaba preparado. Los actores estaban en posición, y el telón estaba a punto de levantarse sobre uno de los enfrentamientos más brutales y decisivos de la historia medieval europea. 2.000 vikingos contra más de 6.000 francos. Los números favorecían abrumadoramente a los defensores. La lógica militar convencional dictaba que los vikingos deberían retirarse, buscar objetivos más fáciles, evitar un enfrentamiento directo con una fuerza tan superior. Pero los vikingos no operaban según la lógica militar convencional, operaban según sus propias reglas, y esas reglas estaban a punto de reescribir los libros de historia. Porque lo que ocurrió en las orillas del Sena aquel día de primavera no fue una batalla. Fue una masacre, una lección brutal sobre la diferencia entre cantidad y calidad, entre soldados y guerreros, entre hombres que luchan para vivir y hombres que viven para luchar. Y cuando el sol se puso sobre el campo de batalla, nada volvería a ser igual, ni para los francos, ni para los vikingos, ni para Europa. La historia estaba a punto de cambiar, y nadie, absolutamente nadie, estaba preparado para lo que vendría después. El campamento vikingo se extendía a lo largo de la orilla norte del Sena como una herida abierta en el paisaje francés. Desde las murallas de París, los vigías podían ver las tiendas de cuero y lona, los fuegos que ardían día y noche, las siluetas de los guerreros moviéndose con una calma que resultaba más aterradora que cualquier demostración de fuerza. Los vikingos no tenían prisa, no mostraban nerviosismo. Actuaban como si ya hubieran ganado la batalla, como si la caída de París fuera simplemente una cuestión de tiempo y logística. Y tal vez lo era. Para entender lo que estaba a punto de ocurrir, primero hay que comprender exactamente qué tipo de fuerza militar representaban aquellos 2.000 vikingos. Porque no eran simplemente guerreros, eran el producto de una civilización entera dedicada al arte de la guerra. Cada aspecto de su cultura, desde sus mitos hasta sus rituales, desde su educación hasta su economía, giraba en torno a un único principio fundamental. La guerra no era una actividad ocasional. La guerra era una forma de vida. El equipamiento de un guerrero vikingo promedio habría impresionado incluso a los soldados más veteranos de cualquier ejército europeo. En el centro de su arsenal estaba el hacha. No la pequeña hacha de leñador que la mayoría de los europeos conocía, sino el hacha de guerra danesa, una bestia de metal con una hoja de casi 30 centímetros de ancho, montada en un mango de más de 1 metro de largo. En manos de un vikingo entrenado, esta arma podía partir un escudo en dos con un solo golpe. Podía atravesar cota de malla como si fuera tela. Podía separar la cabeza de un hombre de sus hombros con la misma facilidad con que un carnicero corta un trozo de carne. Pero el hacha era solo el comienzo. Los vikingos también portaban espadas, aunque estas eran armas de prestigio reservadas para los guerreros más distinguidos. Las espadas vikingas eran obras de arte metalúrgico, forjadas mediante un proceso llamado
soldadura de patrón que creaba hojas extraordinariamente flexibles y resistentes. Un guerrero con una espada vikinga de calidad podía doblar su arma casi 90 grados y verla volver a su forma original sin sufrir daño alguno. Era una ventaja enorme en combate, donde las espadas de menor calidad se rompían o se doblaban permanentemente tras unos pocos intercambios de golpes. Luego estaban las lanzas. Cada vikingo llevaba al menos una, a menudo 2 o 3. Eran armas versátiles que podían usarse para apuñalar a corta distancia o arrojarse contra enemigos a varios metros de distancia. Los vikingos practicaban el lanzamiento de jabalina desde la infancia, y los mejores entre ellos podían clavar una lanza en un objetivo del tamaño de un puño a más de 20 metros de distancia. En los primeros momentos de una batalla, antes de que las líneas chocaran, una lluvia de lanzas vikingas podía diezmar las filas enemigas antes de que un solo golpe de espada fuera intercambiado. Y finalmente, el arma que más terror inspiraba en los corazones de sus enemigos. El seax, un cuchillo largo de un solo filo que cada vikingo llevaba atado al cinturón. Era el arma de último recurso, la herramienta para el combate cuerpo a cuerpo más brutal e íntimo. Cuando las formaciones se rompían, cuando los espacios se volvían demasiado estrechos para blandir un hacha o una espada, el seax entraba en juego. Era un arma diseñada para apuñalar, para desgarrar, para encontrar los huecos en la armadura y hundir su filo en la carne blanda que había debajo. La armadura vikinga era igualmente impresionante. Los guerreros más ricos vestían cotas de malla, camisas tejidas con miles de anillos de hierro entrelazados que podían detener el filo de una espada o la punta de una flecha. Bajo la cota de malla llevaban gambesones acolchados que absorbían el impacto de los golpes y proporcionaban una capa adicional de protección. Y sobre todo, protegiendo la parte más vulnerable del cuerpo, llevaban el casco. El casco vikingo real no se parecía en nada a las fantasías con cuernos que el cine y la televisión han popularizado. Era una pieza de ingeniería práctica, un semicírculo de hierro con una protección nasal que cubría el centro del rostro. Algunos modelos incluían protectores para las mejillas y la parte posterior del cuello. No eran hermosos, no eran decorativos, eran funcionales, y en combate la función era lo único que importaba. Pero quizás el elemento más importante del equipo vikingo era el escudo. Un disco de madera de casi 1 metro de diámetro, reforzado con un borde de hierro y equipado con un agarre central que permitía al guerrero moverlo con velocidad y precisión. El escudo vikingo no era simplemente una herramienta defensiva. Era un arma en sí misma. Los vikingos golpeaban con el borde del escudo, empujaban con su superficie, usaban su peso para desequilibrar a los enemigos y crear aperturas para ataques letales. Y cuando los escudos se unían, formaban algo que los romanos habrían reconocido inmediatamente: la formación de muro de escudos. Esta táctica, perfeccionada durante generaciones, era la piedra angular de la doctrina militar vikinga. Los guerreros se alineaban hombro con hombro, sus escudos superponiéndose para crear una barrera casi impenetrable. La primera fila se agachaba ligeramente, presentando una muralla sólida de madera y hierro. La segunda fila colocaba sus escudos sobre los hombros de los primeros, creando una protección superior. Y desde detrás de esta formación, las lanzas sobresalían como las púas de un erizo gigante, listas para ensartar a cualquiera que se acercara demasiado. Romper un muro de escudos vikingo era extraordinariamente difícil. Requería una disciplina y coordinación que la mayoría de los ejércitos medievales simplemente no poseían. Las cargas de caballería, tan efectivas contra formaciones de infantería desorganizada, se estrellaban contra los escudos vikingos como olas contra un acantilado. Los arqueros podían lanzar flechas durante horas sin lograr penetrar la barrera. Y cuando el muro de escudos avanzaba, lo hacía con una fuerza implacable que aplastaba todo a su paso. Los 2000 vikingos acampados frente a París dominaban esta formación a la perfección. Habían luchado juntos durante años, muchos de ellos desde la adolescencia. Conocían los ritmos de sus compañeros, sus fortalezas y debilidades, sus hábitos en combate.
Funcionaban como un organismo único, cada guerrero una célula en un cuerpo diseñado exclusivamente para la destrucción. Pero la superioridad vikinga no se limitaba al equipamiento o las tácticas. Había algo más, algo intangible pero absolutamente real, algo que los francos que observaban desde las murallas de París podían sentir en sus huesos aunque no pudieran nombrarlo. Los vikingos poseían una mentalidad de combate que ningún ejército cristiano podía igualar. Para un soldado franco, la batalla era un horror necesario, algo que debía soportarse para proteger el hogar, la familia, la fe. La muerte en combate era temida, evitada, considerada una tragedia incluso cuando era inevitable. Los soldados francos luchaban porque tenían que hacerlo, no porque quisieran. Y cuando la batalla se volvía desesperada, cuando las posibilidades de supervivencia se reducían, la retirada era siempre una opción tentadora. Para un vikingo, la batalla era una celebración. La cosmología nórdica enseñaba que el universo había sido creado a partir del conflicto y que terminaría en un conflicto aún mayor. El Ragnarök, el crepúsculo de los dioses, sería una batalla final donde dioses, gigantes, monstruos y los espíritus de todos los guerreros caídos lucharían hasta la aniquilación total. Para los vikingos, la guerra no era una aberración del orden natural, era el orden natural. El conflicto era el motor que hacía girar las ruedas del cosmos. Y la muerte en batalla no era algo que temer, era algo que desear. Los guerreros que morían con las armas en la mano eran recogidos por las valquirias, las doncellas de Odín, y transportados al Valhalla. Allí, en el salón dorado del Padre de Todos, festejaban cada noche y luchaban cada día, entrenándose para el Ragnarök. Era el paraíso vikingo, la recompensa suprema por una vida dedicada a la guerra, y la única forma de ganarlo era morir luchando. Esta creencia producía guerreros que no solo no temían a la muerte, sino que activamente la buscaban cuando llegaba el momento adecuado. Los berserkers, los guerreros de élite que entraban en trances de furia durante el combate, luchaban sin armadura para aumentar sus posibilidades de encontrar una muerte gloriosa. Los huskarles, los guardaespaldas de los jarls, juraban morir antes que permitir que sus señores cayeran. Y los guerreros comunes avanzaban hacia las líneas enemigas con una sonrisa en los labios, cantando himnos a los dioses mientras sus hachas destrozaban cráneos. Los francos no podían comprender esto. No podían concebir una mentalidad tan absolutamente ajena a todo lo que conocían. Para ellos, los vikingos parecían locos, poseídos, demoníacos. Y en cierto sentido, tal vez lo eran. Pero esa locura, esa absoluta falta de miedo a las consecuencias, era la ventaja más devastadora que los vikingos poseían. Un ejército que no puede ser intimidado es un ejército extraordinariamente difícil de derrotar. Y mientras los francos observaban el campamento vikingo desde las murallas de París, intentando calcular números y planificar estrategias, los vikingos realizaban sus propios preparativos. Pero no eran preparativos militares, eran rituales. La noche antes de una gran batalla, los vikingos realizaban ceremonias que habrían helado la sangre de cualquier cristiano que las presenciara. Los sacerdotes de Odín, hombres y mujeres marcados con tatuajes sagrados y vestidos con pieles de lobo, presidían sacrificios de animales y en ocasiones de prisioneros capturados. La sangre se vertía sobre altares improvisados, ofrendas al Padre de Todos para que favoreciera a sus hijos en el combate venidero. Los guerreros bebían hidromiel mezclado con hierbas que producían estados alterados de conciencia, preparándose mentalmente para la violencia que vendría. Y cantaban. Toda la noche, el campamento vikingo resonaba con cantos. Eran himnos de guerra, sagas de héroes antiguos, historias de batallas legendarias, donde puñados de guerreros habían derrotado ejércitos enteros. Los cantos servían múltiples propósitos. Fortalecían el espíritu de los guerreros, reforzaban los lazos entre compañeros de armas y aterrorizaban al enemigo. Desde las murallas de París, los defensores podían escuchar los cantos vikingos llevados por el viento nocturno. Sonaban como los aullidos de lobos,
como los gritos de los condenados, como algo que no pertenecía a este mundo. Los soldados francos se santiguaban repetidamente, murmurando oraciones a santos que parecían estar muy lejos aquella noche. Algunos desertaron antes del amanecer, incapaces de soportar la espera y el terror que crecía en sus corazones. El rey Carlos no durmió aquella noche. Permaneció en su capilla privada, arrodillado ante el altar, rezando con una intensidad que sus sirvientes nunca le habían visto. Suplicaba a Dios que protegiera a su pueblo. Suplicaba a la Virgen María que intercediera. Suplicaba a todos los santos del calendario que enviaran un milagro, porque solo un milagro podía salvar a París de lo que se acercaba. Pero ningún milagro llegó. El amanecer del día de la batalla trajo consigo una niebla densa que se arrastraba sobre el Sena como un sudario. Era una niebla antinatural, pensaron muchos de los soldados francos, enviada por los dioses paganos para proteger a sus adoradores, o enviada por el diablo para ocultar a sus siervos. En cualquier caso, la niebla reducía la visibilidad a apenas unos metros, transformando el paisaje familiar en un territorio alienígena donde cualquier cosa podía ocurrir. El general que comandaba las fuerzas francas se llamaba Lotario. Era un veterano de docenas de batallas, un hombre endurecido por años de campaña contra otros reinos cristianos y ocasionales escaramuzas contra invasores menores. Pero nunca había enfrentado nada como lo que se ocultaba en aquella niebla. Y aunque intentaba proyectar confianza ante sus tropas, sus manos temblaban mientras ajustaba su armadura. El plan de Lotario era simple, porque los planes simples eran los únicos que podían ejecutarse con tropas poco entrenadas y mal coordinadas. Avanzaría con su ejército hacia el campamento vikingo, utilizando su superioridad numérica para envolver al enemigo por los flancos. Una vez rodeados, los vikingos no tendrían escapatoria. Serían aplastados por el peso de los números, ahogados bajo una marea de hierro y acero franco. Era un plan razonable, lógico, militarmente sólido, y estaba a punto de convertirse en un desastre absoluto, porque Lotario cometió el error fundamental que ha destruido más ejércitos que cualquier arma jamás inventada. Asumió que su enemigo lucharía según sus expectativas. Asumió que los vikingos esperarían pasivamente a ser atacados. Asumió que la batalla se desarrollaría según las reglas que él conocía. Pero Ragnar no seguía las reglas de nadie más que las suyas propias. Mientras el ejército franco se formaba para la marcha, mientras los caballeros montaban sus caballos y los soldados de infantería se organizaban en columnas, los vikingos ya estaban en movimiento. Habían abandonado su campamento antes del amanecer, dejando los fuegos encendidos y las tiendas en pie para crear la ilusión de que seguían allí. Se habían dividido en dos grupos, cada uno con 1000 guerreros, y habían avanzado en silencio a través de la niebla, utilizando el terreno para ocultarse. Ragnar había estudiado el paisaje durante días, enviando exploradores para mapear cada colina, cada bosquecillo, cada depresión del terreno que pudiera proporcionar cobertura. Conocía el territorio mejor que los propios francos, y había encontrado exactamente lo que buscaba: una posición perfecta para una emboscada. El ejército franco marchaba en columna por un camino que atravesaba un valle poco profundo. A ambos lados del camino, colinas bajas cubiertas de árboles y matorrales proporcionaban cobertura visual perfecta. Era el lugar ideal para que un ejército grande se moviera con rapidez. Y era el lugar ideal para que un ejército pequeño lo destrozara. Los vikingos esperaban en las colinas, invisibles en la niebla, silenciosos como fantasmas. Habían recibido órdenes estrictas de no hacer el menor ruido hasta que Ragnar diera la señal. Y la disciplina vikinga era absoluta. Ningún guerrero tosió. Ninguna armadura produjo un tintineo revelador. Ningún pie pisó una rama seca. 2000 hombres contenían la respiración mientras 6000 enemigos marchaban directamente hacia su destrucción. Lotario cabalgaba al frente de su columna, acompañado por sus lugartenientes más cercanos. Estaba preocupado por la niebla, que reducía su capacidad de ver y coordinar a sus tropas. Estaba preocupado por el silencio del campamento vikingo,
que debería estar produciendo el ruido normal de un ejército preparándose para la batalla. Y estaba preocupado por la sensación que no podía sacudirse, la sensación de que algo estaba terriblemente mal. Pero antes de que pudiera actuar según esa sensación, el mundo explotó. El cuerno de guerra vikingo rasgó la niebla con un sonido que parecía venir de todas partes simultáneamente. Era un bramido profundo, primitivo, que vibraba en el pecho y helaba la sangre. Y un instante después, las colinas cobraron vida. Los vikingos cargaron desde ambos flancos al mismo tiempo, emergiendo de la niebla como demonios surgidos del infierno. Sus gritos de guerra ahogaron los sonidos del pánico franco. Sus hachas ya estaban en movimiento cuando alcanzaron la columna. Y antes de que un solo soldado franco pudiera reaccionar, la masacre había comenzado. El centro de la columna fue golpeado primero, cortando al ejército en dos mitades que no podían comunicarse ni coordinarse. Los caballeros francos intentaron organizar una carga, pero sus caballos estaban aterrados por el ruido y la violencia repentina, encabritándose y lanzando a sus jinetes al suelo, donde eran despedazados por las hachas vikingas. Los soldados de infantería intentaron formar líneas defensivas, pero no había tiempo, no había espacio, no había nada excepto el caos y la muerte que llegaba desde todas direcciones. Lotario murió en los primeros minutos del combate. Un hacha vikinga encontró el hueco entre su casco y su gorjal, y su cabeza rodó por el camino embarrado antes de que pudiera dar una sola orden. Sin su comandante, el ejército franco se desintegró. No como una retirada ordenada, sino como una explosión de pánico absoluto. Cada hombre corría en una dirección diferente, buscando escapar de los demonios del norte, abandonando armas y compañeros en su desesperación por sobrevivir. Los vikingos los persiguieron como lobos, persiguiendo a un rebaño de ovejas aterrorizado. No había piedad, no había cuartel. Los guerreros que se rendían eran asesinados con la misma eficiencia que los que intentaban luchar. Los heridos eran rematados donde caían, y los que lograban escapar del valle eran cazados por grupos de vikingos que conocían el terreno y podían moverse más rápido que los soldados francos, cargados con su armadura pesada. La batalla, si es que podía llamarse así, duró menos de una hora. Cuando la niebla finalmente se disipó, revelando el sol de media mañana, el valle se había transformado en un matadero. Miles de cuerpos francos cubrían el suelo, tantos que era imposible caminar sin pisar carne muerta. La sangre corría por los surcos del camino, formando arroyos que bajaban hacia el Sena. Y los vikingos caminaban entre los caídos, recogiendo armas, armaduras y cualquier objeto de valor que pudieran encontrar. De los más de 6.000 soldados francos que habían marchado aquella mañana, menos de 1.000 lograron escapar. El resto estaban muertos, heridos de gravedad o capturados para ser vendidos como esclavos. Era la derrota más catastrófica que el reino franco había sufrido en generaciones. Y era solo el comienzo. Porque la destrucción del ejército de Lotario no era el objetivo final de Ragnar. Era simplemente el primer paso de un plan mucho más ambicioso. Con el ejército defensor eliminado, el camino hacia París estaba completamente abierto. No había nadie que pudiera detener a los vikingos. No había fuerza militar entre ellos y las murallas de la ciudad. Y París, la joya de Europa occidental, yacía indefensa ante los conquistadores del norte. Pero lo que vendría después sería peor que la batalla. Mucho peor. Porque los vikingos no habían navegado hasta el corazón de Francia simplemente para ganar una batalla. Habían venido para algo más. Algo que desgarraría el alma de la cristiandad occidental y demostraría, de una vez por todas, que ningún lugar era sagrado, ningún tesoro estaba seguro y ninguna oración podía detener a quienes no temían a ningún dios. Y aún así, lo peor todavía no había llegado. Las noticias de la catástrofe llegaron a París antes que los vikingos. Llegaron en forma de hombres destrozados, cubiertos de sangre y barro, algunos sin armas, algunos sin armadura, todos sin esperanza. Llegaron arrastrándose por los caminos, tropezando sobre sus propios pies, mirando hacia atrás constantemente
como si esperaran ver a los demonios del norte aparecer en cualquier momento. Llegaron gritando que todo estaba perdido, que el ejército había sido aniquilado, que nada podía detener lo que venía. Y la ciudad enloqueció. El pánico que se apoderó de París en aquellas horas fue algo que los supervivientes recordarían por el resto de sus vidas. Las calles se llenaron de gente corriendo en todas direcciones, sin saber a dónde ir, sin saber qué hacer, impulsados únicamente por un terror primitivo que anulaba cualquier pensamiento racional. Los comerciantes abandonaban sus tiendas sin molestarse en cerrarlas. Las madres arrastraban a sus hijos hacia ninguna parte. Los ancianos caían en las calles atestadas y eran pisoteados por la multitud que ni siquiera los veía. Las puertas de la ciudad se convirtieron en embudos mortales donde cientos de personas intentaban escapar simultáneamente. Los más fuertes aplastaban a los más débiles. Los caballos enloquecidos atropellaban a quienes se interponían en su camino. Y sobre todo, los gritos. Los gritos de terror, de dolor, de desesperación absoluta que resonaban entre los edificios y ascendían hacia un cielo que parecía sordo a las súplicas de los mortales. El rey Carlos observaba el caos desde las ventanas de su palacio, paralizado por una mezcla de incredulidad y horror. Todo lo que había temido se estaba haciendo realidad. Su ejército había sido destruido, su ciudad estaba desprotegida, y los bárbaros del norte avanzaban hacia sus puertas con la inevitabilidad de una marea creciente. Los consejeros reales se reunieron en sesión de emergencia, pero la reunión fue un ejercicio de futilidad. Nadie tenía respuestas, nadie tenía soluciones. Algunos proponían huir hacia el sur, abandonando la ciudad a su suerte. Otros sugerían encerrarse tras las murallas y rezar por un milagro. Unos pocos, los más valientes o los más estúpidos, hablaban de organizar una defensa con los ciudadanos, de armar a los comerciantes y artesanos, de luchar hasta el último hombre. Pero todos sabían que era inútil. Los guerreros profesionales habían sido masacrados en cuestión de minutos. ¿Qué posibilidad tenían los panaderos y herreros contra los mismos demonios que habían destrozado a un ejército de caballeros acorazados? Era como sugerir que las ovejas se organizaran para luchar contra los lobos. Técnicamente posible, prácticamente suicida. Mientras el consejo debatía sin llegar a ninguna conclusión, los vikingos continuaban su avance. No tenían prisa, saboreaban cada momento de su victoria, cada kilómetro que los acercaba a la ciudad más rica de Europa occidental. Ragnar había ordenado un avance lento y metódico, permitiendo que sus hombres descansaran y se prepararan para lo que vendría. También sabía que la espera era una forma de tortura psicológica. Cada hora que pasaba sin que los vikingos aparecieran era una hora de terror para los habitantes de París. Cada amanecer que no traía la destrucción era seguido por un anochecer de pesadillas sobre lo que el día siguiente podría traer. Los primeros Drakkar aparecieron en el Sena 3 días después de la batalla. Los vigías en las torres de la ciudad los vieron emerger de una curva del río, sus proas, de dragón cortando las aguas grises como cuchillos a través de mantequilla. Primero fueron 5 naves, luego 10, luego 20. Y finalmente, el río entero pareció llenarse de madera y velas, una flota tan vasta que parecía imposible que tantas embarcaciones pudieran existir en un solo lugar. Los vikingos no atacaron inmediatamente. En lugar de eso, establecieron un campamento en la orilla norte, a plena vista de las murallas de París. Era una demostración de fuerza calculada, diseñada para maximizar el terror de los defensores. Podían ver a los guerreros nórdicos moviéndose por el campamento, preparando armas, practicando formaciones, riendo y cantando como si estuvieran de celebración. La arrogancia era absoluta. Los vikingos actuaban como si París ya les perteneciera, como si la ciudad fuera un regalo que simplemente estaban esperando desenvolver. Y en cierto sentido, tenían razón. Las murallas de París, en el año 845, no eran las imponentes fortificaciones que la ciudad tendría en siglos posteriores. Eran estructuras antiguas, construidas durante el período romano y mal mantenidas desde entonces.
En algunos lugares, las piedras se habían desmoronado, dejando huecos que apenas habían sido reparados con madera y barro. En otros, las torres de vigilancia estaban tan deterioradas que nadie se atrevía a subir a ellas por miedo a que colapsaran. Las murallas podían detener a bandidos y pequeñas bandas de saqueadores. Contra un ejército de asedio profesional, eran poco más que una sugerencia de defensa. Los vikingos lo sabían. Sus exploradores habían examinado las defensas de la ciudad durante semanas, identificando cada debilidad, cada punto vulnerable, cada sección donde un asalto tendría más probabilidades de éxito. Habían catalogado las puertas, estimado el grosor de los muros, calculado cuántos hombres serían necesarios para escalar cada sección. Cuando finalmente decidieran atacar, no habría improvisación. Cada movimiento estaría planificado con precisión quirúrgica. Pero Ragnar no tenía prisa por atacar. Entendía algo que muchos comandantes militares nunca comprendían. A veces la amenaza de violencia era más poderosa que la violencia misma. Un ejército atacando podía ser resistido, al menos temporalmente. Pero un ejército esperando, observando, dejando que el miedo creciera día tras día, podía destruir la voluntad de resistencia antes de que se lanzara un solo golpe. Los días se convirtieron en semanas. El campamento vikingo creció y se consolidó, transformándose de un asentamiento temporal en algo que parecía casi permanente. Los guerreros construyeron estructuras más sólidas, levantaron empalizadas defensivas, establecieron zonas de entrenamiento donde practicaban el combate a plena vista de los parisinos. Era un espectáculo calculado, una demostración constante de poder y preparación que erosionaba la moral de los defensores con cada momento que pasaba. Dentro de las murallas, la situación se deterioraba rápidamente. El pánico inicial había dado paso a una desesperación más silenciosa, pero igualmente devastadora. La ciudad estaba efectivamente sitiada, aunque los vikingos no habían establecido un bloqueo formal. Los caminos que entraban y salían de París estaban controlados por patrullas nórdicas. Las barcazas que normalmente traían suministros por el río habían dejado de llegar. Y las reservas de la ciudad, diseñadas para situaciones de emergencia breves, comenzaban a agotarse. El racionamiento se implementó casi inmediatamente, pero fue insuficiente y mal administrado. Los ricos compraban lo que necesitaban en el mercado negro que floreció en las sombras de la ciudad. Los pobres dependían de las migajas que la corona distribuía cada día con menos generosidad. Y los más vulnerables, los ancianos, los enfermos, los niños huérfanos, simplemente dejaban de comer. El hambre es una tortura lenta. No mata instantáneamente como una espada o una flecha. En su lugar, consume el cuerpo gradualmente, erosionando la fuerza, la voluntad, la capacidad de pensar con claridad. Los primeros signos aparecieron a las 2 semanas del sitio. Niños con el vientre hinchado y los ojos hundidos. Ancianos que ya no tenían fuerzas para levantarse de sus camas. Trabajadores que colapsaban en las calles, demasiado débiles para seguir caminando. Las enfermedades llegaron poco después. En una ciudad sobrepoblada con refugiados de las aldeas circundantes, con sistemas de saneamiento primitivos y suministros de agua cada vez más contaminados, las epidemias eran inevitables. La disentería se extendió primero, matando a docenas cada día. Luego vino algo peor, una fiebre que nadie podía identificar que hacía arder a sus víctimas durante días antes de matarlas, o dejarlas tan debilitadas que ya no podían recuperarse. Los muertos se acumulaban más rápido de lo que podían ser enterrados. Las iglesias se llenaron de cadáveres esperando funerales que los sacerdotes exhaustos no podían realizar. Los cementerios desbordaron y pronto los cuerpos comenzaron a ser arrojados en fosas comunes, cavadas apresuradamente en los parques y jardines de la ciudad. El hedor de la muerte se extendió por las calles, mezclándose con el olor del miedo y la desesperanza. Y a través de todo esto, los vikingos esperaban, observaban, se preparaban. Las mujeres de París asumieron roles que la sociedad medieval normalmente les negaba. Con tantos hombres muertos en la batalla o debilitados por la enfermedad, las mujeres se convirtieron en las columnas vertebrales de la supervivencia de la ciudad. Organizaban la distribución de alimentos,
cuidaban a los enfermos, preparaban las defensas en las murallas, cargando piedras y agua hirviendo que pudiera ser lanzada sobre los atacantes. Algunas incluso empuñaban armas, practicando torpemente con espadas y lanzas que habían pertenecido a padres, esposos e hijos que ya no podían usarlas. Los niños perdieron su infancia en cuestión de días. Los que eran lo suficientemente mayores trabajaban junto a los adultos, realizando tareas que habrían sido impensables en tiempos de paz. Los más pequeños aprendieron a no llorar, porque el llanto gastaba energía que no podían permitirse perder. Aprendieron a no pedir comida, porque no había comida suficiente para todos. Aprendieron a vivir con el miedo constante, a dormir con un ojo abierto, a estar preparados para correr o esconderse en cualquier momento. Los ancianos morían primero, como era de esperar. Sus cuerpos, ya debilitados por la edad, no podían soportar la combinación de hambre, enfermedad y terror. Pero antes de morir, muchos de ellos hacían algo extraordinario. Compartían sus raciones con los más jóvenes, cedían sus lugares en los refugios más protegidos, elegían sacrificarse silenciosamente para dar a otros una oportunidad ligeramente mejor de sobrevivir. Eran actos de heroísmo cotidiano que nunca serían recordados en los libros de historia, pero que representaban lo mejor de la humanidad emergiendo en las peores circunstancias imaginables. El rey Carlos visitaba las murallas cada día, intentando proyectar una imagen de fuerza y determinación que él mismo no sentía. Caminaba entre los defensores, estrechando manos, ofreciendo palabras de aliento, prometiendo que la salvación estaba en camino. Pero todos podían ver la verdad en sus ojos. No había salvación. No había ejército de rescate marchando hacia París. No había intervención divina inminente. Solo había murallas desmoronándose, defensores muriendo y un enemigo que podía permitirse el lujo de esperar hasta que la ciudad simplemente colapsara por sí misma. Ragnar también observaba las murallas, pero con una perspectiva muy diferente. Veía una ciudad agonizando, debilitándose un poco más cada día. Veía defensores que apenas podían mantenerse en pie, que ya no tenían fuerzas para sostener sus armas. Veía una presa a punto de rendirse, lista para ser devorada cuando él decidiera que había llegado el momento adecuado. Pero Ragnar era paciente. La paciencia era una virtud que los vikingos cultivaban con el mismo fervor que cultivaban la ferocidad en batalla. Sabía que cada día de espera era un día más de sufrimiento para los parisinos. Sabía que el hambre y la enfermedad estaban haciendo su trabajo más efectivamente que cualquier asalto podría haber hecho. Y sabía que cuando finalmente decidiera atacar, la resistencia sería mínima. Además, la espera tenía otro propósito. Mensajeros habían sido enviados a otros grupos vikingos a lo largo de la costa francesa, informándoles del éxito de la expedición y de las riquezas que esperaban en París. Cada semana llegaban más guerreros, más naves, más refuerzos, que se unían al campamento en la orilla del Sena. Lo que había comenzado como una fuerza de 2000 hombres crecía constantemente, aproximándose a los 3000 y amenazando con seguir aumentando. Los francos observaban estos refuerzos con una desesperación creciente. Cada nueva vela en el horizonte era un clavo más en el ataúd de sus esperanzas. Cada nuevo guerrero que desembarcaba era otra confirmación de que la situación era irreversible. Y cada día que pasaba sin que llegara ayuda del exterior era otra prueba de que el resto de Europa había abandonado París a su suerte. Y en cierto sentido era cierto. El reino franco estaba tan fragmentado, tan dividido por luchas internas entre los herederos de Carlomagno, que ningún otro príncipe podía o quería enviar ayuda a Carlos. Algunos veían su desgracia como una oportunidad para expandir sus propios territorios. Otros temían que cualquier ejército que enviaran sería destruido tan fácilmente como el de Lotario. Y algunos, en lo más profundo de sus corazones egoístas, simplemente no les importaba lo que le ocurriera a una ciudad que consideraban rival más que aliada. La cristiandad había abandonado a París, y París lo sabía. El momento decisivo llegó durante la 4ª semana del sitio. Ragnar envió un emisario a las puertas de la ciudad,
un hombre que hablaba el idioma franco con un acento extraño pero comprensible. El mensaje era simple. Los vikingos atacarían al amanecer del día siguiente. Destruirían la ciudad piedra por piedra. Matarían a todos los hombres, esclavizarían a todas las mujeres y niños y profanarían todas las iglesias. París dejaría de existir, a menos que el rey Carlos estuviera dispuesto a negociar. Fue una tortura psicológica magistral. Ragnar sabía que podía tomar la ciudad por la fuerza, pero un asalto directo costaría vidas vikingas. Y las vidas de sus guerreros eran valiosas, mucho más valiosas que las de cualquier franco. Además, una ciudad saqueada y destruida era menos rentable que una ciudad sometida y obligada a pagar tributo regularmente. Los vikingos no eran simples destructores, eran empresarios de la violencia y entendían perfectamente la economía del terror. Carlos pasó aquella noche en agonía. La elección que enfrentaba era imposible. Podía resistir y condenar a su pueblo a la masacre, o podía negociar con los paganos, pagando tributo a cambio de la supervivencia, una humillación que mancharía su nombre y el de su reino para siempre. Era elegir entre el honor y la supervivencia, entre la gloria vacía de la resistencia inútil y la vergüenza práctica de la rendición. Al amanecer, Carlos envió su propia delegación al campamento vikingo. Los términos que Ragnar exigió fueron brutales: 7.000 libras de plata, una cantidad astronómica que vaciaría los tesoros reales, las arcas de las iglesias, los ahorros de los ciudadanos. Era más dinero del que muchos reinos enteros poseían. Era una suma diseñada no solo para enriquecer a los vikingos, sino para humillar a los francos, para demostrar la absoluta superioridad del conquistador sobre el conquistado. Carlos aceptó. No tenía otra opción. La recolección del tributo fue un proceso degradante que duró casi una semana. Los funcionarios reales iban de casa en casa, de iglesia en iglesia, confiscando todo objeto de plata que pudieran encontrar. Candelabros que habían iluminado altares durante generaciones, cálices que habían contenido la sangre de Cristo, joyas que habían sido heredadas de madre a hija durante siglos. Todo fue fundido, pesado y entregado a los vikingos, que observaban el proceso con sonrisas de satisfacción. Las iglesias fueron despojadas de sus tesoros más sagrados, relicarios que supuestamente contenían fragmentos de la cruz verdadera, huesos de santos, cabellos de mártires. Todo fue requisado y convertido en lingotes de metal. Los sacerdotes lloraban mientras entregaban objetos que consideraban más valiosos que sus propias vidas. Los fieles observaban con horror mientras los símbolos de su fe eran transformados en moneda para pagar a los adoradores de dioses falsos. Y cuando finalmente se reunió la cantidad exigida, cuando los vikingos cargaron la plata en sus naves y se prepararon para partir, algo cambió en París. Algo murió en el alma colectiva de la ciudad. La sensación de seguridad que la cristiandad había proporcionado durante siglos se evaporó en un instante. Si los paganos podían venir, podían masacrar a los ejércitos cristianos, podían sitiar la ciudad más importante de Europa occidental y podían marcharse con sus tesoros sagrados, entonces ningún lugar era seguro, ninguna oración era suficiente, ningún dios podía protegerlos. Ragnar cumplió su parte del acuerdo, al menos técnicamente. Sus vikingos no saquearon París, no masacraron a la población, no profanaron las iglesias más allá de llevarse sus tesoros. Simplemente subieron a sus naves, desplegaron sus velas y comenzaron el largo viaje de regreso hacia el norte, cargados con más riqueza de la que la mayoría de ellos había visto en toda su vida. Pero antes de partir, Ragnar hizo algo que se convertiría en leyenda. Ordenó a sus hombres que colgaran a los prisioneros francos capturados durante la batalla de Lotario. No a todos, solo a una selección cuidadosamente elegida. Los colgaron de los árboles a lo largo de la orilla del río, docenas de cuerpos balanceándose en la brisa como un macabro bosque de muerte. Era un mensaje, una advertencia, un recordatorio de lo que les ocurriría a quienes se opusieran al poder del norte. Los parisinos observaron las naves vikingas desaparecer río abajo
con una mezcla de alivio y vergüenza. Habían sobrevivido, sí, pero el precio había sido incalculable. No solo en plata, sino en orgullo, en seguridad, en la ilusión de que la civilización cristiana era invulnerable. Habían aprendido una lección brutal que Europa tardaría décadas en asimilar completamente. Los vikingos podían llegar a cualquier lugar, podían derrotar a cualquier ejército, podían exigir cualquier precio. Y no había absolutamente nada que nadie pudiera hacer para detenerlos. Pero la historia no terminó con la partida de Ragnar. De hecho, apenas estaba comenzando, porque lo que ocurrió en el Sena en el año 845 no fue un evento aislado. Fue el comienzo de una era, el nacimiento de lo que los historiadores llamarían la era vikinga, un período de casi 3 siglos durante el cual los hombres del norte aterrorizarían, conquistarían y transformarían el mapa de Europa. Y la lección que París había aprendido aquel día sería repetida una y otra vez, en ciudad tras ciudad, en reino tras reino, hasta que el viejo orden europeo se desmoronara por completo y algo nuevo emergiera de sus ruinas. Pero faltaba entender algo más profundo, algo que trascendía los números de muertos, las cantidades de plata robada, las humillaciones sufridas, algo que explicaba por qué este momento particular, esta batalla particular, cambiaría el curso de la historia de una manera que nadie podía haber anticipado. Y aún así, lo peor todavía no había llegado. Lo que ocurrió en París aquel año no fue simplemente una derrota militar o una humillación política. Fue algo mucho más profundo, mucho más transformador, mucho más devastador para el alma de Europa. Fue el momento en que la cristiandad occidental comprendió, por primera vez en siglos, que su civilización no era invulnerable, que sus murallas podían ser penetradas, que sus ejércitos podían ser destruidos, que sus dioses, o al menos sus representantes terrenales, no podían protegerlos de quienes no los adoraban. Durante generaciones, los europeos habían vivido bajo la ilusión de la seguridad divina. La Iglesia les había enseñado que eran el pueblo elegido, los herederos de la promesa de Cristo, protegidos por ángeles y santos, que vigilaban cada frontera del mundo cristiano. Los bárbaros que habían destruido Roma habían sido convertidos, absorbidos, transformados en buenos cristianos. Los musulmanes habían sido contenidos en Iberia y el Mediterráneo oriental. El mundo parecía ordenado, predecible, gobernado por leyes divinas que favorecían a quienes seguían el camino correcto. Los vikingos destrozaron esa ilusión con la misma brutalidad con que destrozaban escudos y cráneos. No se podía rezar para ahuyentarlos. Los monjes de Lindisfarne lo habían intentado y sus cadáveres habían flotado en las aguas del Mar del Norte. No se podía negociar con ellos desde una posición de fuerza. Los francos lo habían intentado y habían terminado entregando las riquezas de sus iglesias como tributo a paganos. No se podía derrotarlos en batalla abierta. El ejército de Lotario lo había intentado y sus huesos blanqueaban bajo el sol de Francia. El impacto psicológico de esta realización fue incalculable. Es difícil para nosotros, desde la comodidad del siglo XXI, comprender cuán devastadora fue esta crisis de fe. Imagina creer, con absoluta certeza, que un ser todopoderoso vela por tu bienestar, que tus oraciones son escuchadas, que tu sufrimiento tiene propósito, que al final el bien siempre triunfa, y luego, en cuestión de semanas, ver cómo todo eso se derrumba, ver cómo los enemigos de tu Dios saquean sus templos, asesinan a sus siervos y se marchan riendo con sus tesoros, ver cómo tus plegarias más fervorosas son respondidas con silencio. Muchos perdieron la fe por completo. Las crónicas de la época mencionan, con horror pero también con honestidad, a sacerdotes que abandonaron sus votos, a monjes que huyeron de sus monasterios, a fieles que dejaron de asistir a misa porque ya no veían el sentido. Si Dios no podía proteger a sus siervos más devotos, si permitía que los paganos profanaran sus lugares más sagrados, entonces quizás Dios no era tan poderoso como les habían enseñado. O peor aún, quizás no existía en absoluto. La Iglesia luchó desesperadamente por contener esta hemorragia espiritual.
Los teólogos desarrollaron explicaciones elaboradas para justificar lo que había ocurrido. Los vikingos eran un castigo divino, decían, enviados para purgar los pecados de una cristiandad que se había vuelto complaciente y corrupta. El sufrimiento era una prueba, una oportunidad para demostrar la fe verdadera en medio de la adversidad. La humillación de hoy sería recompensada con la gloria del mañana, en esta vida o en la siguiente. Estas explicaciones convencieron a algunos. Otros las rechazaron como excusas vacías de hombres que no podían admitir que no tenían respuestas. Y muchos, probablemente la mayoría, simplemente siguieron adelante con sus vidas destrozadas, demasiado ocupados sobreviviendo como para preocuparse por cuestiones teológicas. Pero la crisis de fe fue solo una de las consecuencias del desastre de París. Hubo otras, igualmente profundas, que transformarían la estructura misma de la sociedad europea. La primera y más inmediata fue la aceleración del proceso que los historiadores llaman feudalización. Antes de los vikingos, el poder en Europa occidental estaba relativamente centralizado en las manos de reyes y emperadores que al menos intentaban mantener el orden en territorios extensos. Los campesinos dependían de estas autoridades centrales para su protección, pagando impuestos a cambio de la promesa de seguridad. Los vikingos demostraron que esa promesa era vacía. Los reyes no podían proteger a sus súbditos. Los ejércitos reales podían ser destruidos en cuestión de horas. Las ciudades capitales podían ser sitiadas y humilladas. La autoridad central era una ficción conveniente, que se desmoronaba ante la primera prueba real. En respuesta, el poder comenzó a fragmentarse hacia abajo. Los señores locales, los condes y duques, que controlaban territorios más pequeños, asumieron la responsabilidad de la defensa de sus tierras, construyeron castillos, formaron ejércitos privados, establecieron redes de lealtad y obligación mutua que eventualmente cristalizarían en el sistema feudal clásico. Los campesinos ya no miraban hacia reyes lejanos para su protección. Miraban hacia el señor del castillo más cercano, entregándole su trabajo y su libertad a cambio de la promesa de un lugar donde refugiarse cuando los dragones aparecieran en el horizonte. Este proceso no fue ordenado ni pacífico. Mientras los señores locales acumulaban poder, luchaban entre sí por tierras, recursos y prestigio. Europa se fragmentó en un mosaico de pequeños dominios que guerreaban constantemente, cada uno mirando con desconfianza a sus vecinos. La unidad que Carlomagno había logrado brevemente se evaporó por completo, reemplazada por una anarquía feudal que duraría siglos. Los vikingos, irónicamente, se beneficiaron enormemente de este caos. Un continente unido podría haberlos resistido. Un continente dividido era presa fácil. Cada señor feudal que luchaba contra su vecino era un señor feudal que no estaba preparando defensas contra el norte. Cada guerra civil era una invitación para que los hombres del mar vinieran a saquear mientras los defensores estaban distraídos. Y vinieron. Dios sabe que vinieron. El éxito de Ragnar en el Sena inspiró a una generación entera de líderes vikingos. Si París podía ser humillada, si el reino franco podía ser obligado a pagar tributo, entonces no había límites para lo que podía lograrse. Durante las décadas siguientes, las incursiones vikingas se multiplicaron exponencialmente. Ya no eran simples ataques relámpago contra monasterios costeros. Eran invasiones a gran escala, ejércitos de miles de guerreros que penetraban profundamente en territorio cristiano y establecían bases permanentes desde las cuales lanzar operaciones adicionales. Las costas de Europa se convirtieron en zonas de terror permanente. Desde Escocia hasta Sicilia, desde Irlanda hasta Rusia, ningún lugar era seguro. Los vikingos adaptaban sus tácticas a cada territorio, pero la esencia era siempre la misma. Velocidad, brutalidad, eficiencia. Aparecían de la nada, golpeaban con fuerza devastadora y desaparecían antes de que pudiera organizarse una respuesta. Era la guerra relámpago medieval, ejecutada por maestros del oficio. Los ríos, que durante siglos habían sido arterias de comercio y comunicación, se transformaron en autopistas de invasión. Los vikingos navegaban el Sena, el Loira, el Rin, el Támesis, el Volga,
penetrando cientos de kilómetros tierra adentro. Ciudades que se creían seguras por su distancia del mar descubrieron que ninguna distancia era suficiente. Burdeos cayó. Nantes cayó. Rouen cayó repetidamente. Hamburgo fue destruida tan completamente que tardó generaciones en recuperarse. Y en el centro de todo esto, como un recordatorio constante de lo que había desencadenado la tormenta, estaba el recuerdo de París, la ciudad que había pagado tributo, la ciudad que había demostrado que los vikingos podían tomar lo que quisieran si estaban dispuestos a luchar por ello. Pero la historia nunca es unidireccional. Mientras los vikingos arrasaban Europa, Europa estaba cambiando, adaptándose, aprendiendo. El dolor del presente plantaba las semillas del futuro. Y eventualmente, esas semillas germinarían en algo que los vikingos no habían anticipado. Los castillos fueron la primera respuesta arquitectónica al terror vikingo. No los grandes castillos de piedra que asociamos con la Edad Media tardía, sino estructuras más modestas, llamadas motas, colinas artificiales coronadas por torres de madera y rodeadas por empalizadas. Eran feos, incómodos, primitivos, pero cumplían su función. Un grupo de vikingos podía saquear una aldea desprotegida en minutos. Tomar un castillo, incluso uno pequeño, requería tiempo, equipamiento de asedio y bajas, que los vikingos preferían evitar. Estas defensas se multiplicaron por toda Europa. Cada señor feudal que podía permitírselo construía su propia mota, su pequeño refugio contra la tormenta del norte. Los campesinos aprendieron a correr hacia el castillo más cercano cuando sonaban las campanas de alarma. No siempre llegaban a tiempo, no siempre el castillo era lo suficientemente grande para acogerlos a todos. Pero era mejor que nada. Era una esperanza donde antes no había ninguna. Los sistemas de alerta temprana se desarrollaron simultáneamente. Cadenas de hogueras que podían transmitir advertencias a través de kilómetros en cuestión de minutos. Torres de vigilancia en las desembocaduras de los ríos que enviaban jinetes a toda velocidad cuando aparecían velas sospechosas. Redes de espías e informantes que intentaban rastrear los movimientos de las flotas vikingas antes de que llegaran a sus objetivos. Era inteligencia militar primitiva, pero funcionaba lo suficientemente bien como para que cada vez menos ataques tomaran a los defensores completamente por sorpresa. Las tácticas de combate también evolucionaron. Los comandantes europeos estudiaban las derrotas pasadas, analizando qué había salido mal y cómo podría evitarse en el futuro. Aprendieron a no subestimar a los vikingos. Aprendieron a no aceptar batalla en terrenos desfavorables. Aprendieron a utilizar la caballería pesada, que los vikingos no poseían, para flanquear y desorganizar las formaciones enemigas. Aprendieron, dolorosamente, a través de generaciones de fracasos, cómo luchar contra los hombres del norte. Y, crucialmente, aprendieron a usar el dinero como arma. El tributo que Carlos el Calvo había pagado a Ragnar estableció un precedente que se repetiría docenas de veces durante las décadas siguientes. Los vikingos descubrieron que podían obtener enormes cantidades de plata simplemente amenazando con destruir ciudades y luego aceptando pagos para marcharse. Era más seguro que el combate, más rentable que el saqueo y podía repetirse indefinidamente. Una ciudad que pagaba tributo este año podía ser amenazada nuevamente el 1900 año siguiente, y el siguiente, y el siguiente. Este sistema, que los francos llamaban con amargura Danegeld, el oro de los daneses, parecía ser una victoria para los vikingos, y a corto plazo lo era. Pero a largo plazo contenía las semillas de su propia destrucción. Porque el dinero que los vikingos extraían no desaparecía. Circulaba de vuelta hacia Europa a través del comercio. Se usaba para comprar bienes, armas, suministros, y sobre todo, se usaba para contratar mercenarios, incluyendo irónicamente a otros vikingos. Porque no todos los guerreros nórdicos se dedicaban al saqueo. Algunos preferían el empleo estable, el sueldo regular, la oportunidad de luchar por señores que pagaban bien y puntualmente. Estos vikingos mercenarios se convirtieron en una presencia cada vez más común en los ejércitos europeos, aportando su experiencia de combate y su ferocidad legendaria
al servicio de reyes cristianos. Era una ironía deliciosa. Los mismos hombres que habían aterrorizado a Europa ahora la defendían, luchando contra sus propios compatriotas por oro franco o inglés. Pero la transformación más profunda no fue militar ni económica. Fue cultural. Los vikingos no eran inmunes a las seducciones de la civilización que saqueaban. Muchos de ellos, especialmente aquellos que se establecían permanentemente en territorios conquistados, comenzaban a adoptar las costumbres de las poblaciones locales, se casaban con mujeres cristianas, bautizaban a sus hijos, aprendían los idiomas locales y gradualmente, casi imperceptiblemente, dejaban de ser vikingos para convertirse en algo nuevo. Normandos en Francia, hiberno-nórdicos en Irlanda, rus en lo que eventualmente sería Rusia. Este proceso de asimilación fue lento, generacional, incompleto. Los primeros vikingos que se asentaron en Normandía seguían siendo guerreros feroces que hablaban nórdico y adoraban a Odín. Sus hijos eran bilingües, culturalmente híbridos, tan cómodos en una iglesia como en una fiesta de hidromiel. Y sus nietos eran franceses que apenas recordaban que sus antepasados habían venido del norte. La violencia vikinga contenía en sí misma el mecanismo de su propia extinción. Pero nada de esto fue visible en los años inmediatamente posteriores al saqueo de París. En aquel momento, todo lo que los europeos podían ver era la devastación, los campos quemados, las ciudades arruinadas, los caminos llenos de refugiados, el horizonte perpetuamente amenazante, siempre con la posibilidad de que las velas de dragón aparecieran en cualquier momento. Fue en este contexto de desesperación donde comenzaron a emerger las figuras que cambiarían el curso de la historia. No héroes en el sentido tradicional, no guerreros invencibles que derrotaban a ejércitos enteros con la fuerza de sus brazos, sino hombres ordinarios, en circunstancias extraordinarias, que tomaban decisiones que resonarían a través de los siglos. Uno de estos hombres fue un conde franco llamado Roberto el Fuerte. Su nombre no es tan conocido como el de Carlomagno o el de Ragnar, pero su importancia para la historia de Europa es difícil de exagerar. Fue él quien desarrolló muchas de las tácticas que eventualmente permitirían a los francos resistir a los vikingos. Fue él quien organizó las primeras defensas efectivas a lo largo del río Loira. Y fue él quien, en una batalla contra los vikingos en el año 866, demostró que los hombres del norte podían ser derrotados en combate abierto. Roberto murió en esa batalla, alcanzado por una flecha mientras lideraba una carga de caballería contra una formación vikinga. Pero su muerte no fue en vano. Los vikingos fueron rechazados, forzados a retirarse, derrotados por primera vez en una generación. Y el ejemplo de Roberto inspiró a otros nobles francos a seguir sus pasos, a dejar de pagar tributo y comenzar a luchar. Los hijos de Roberto continuaron su legado. Su nieto, Odón, defendería París contra un asedio vikingo masivo en el año 885, resistiendo durante meses contra un ejército de 30.000 guerreros nórdicos. Esa defensa, heroica aunque finalmente inconclusa, demostraría que la marea podía ser detenida, que los vikingos no eran invencibles, que la voluntad humana podía prevalecer contra probabilidades aparentemente imposibles. Y el bisnieto de Roberto, Hugo Capeto, fundaría una dinastía que gobernaría Francia durante más de 800 años. Los descendientes del hombre que había dado su vida luchando contra los vikingos se convertirían en los reyes más poderosos de Europa, los constructores de catedrales góticas y los patrocinadores del Renacimiento. De la oscuridad del siglo IX emergería la luz de los siglos venideros. Pero todo eso estaba en el futuro. En el presente, en los años inmediatamente posteriores al saqueo de París, solo había dolor, incertidumbre y la sensación aplastante de que el mundo conocido se estaba derrumbando. Ragnar había regresado al norte cargado de plata y gloria. Sus hazañas se convirtieron en leyenda, cantadas en salones de hidromiel desde Dinamarca hasta Islandia. Era el hombre que había humillado al rey de los francos, que había navegado hasta el corazón de la cristiandad y había regresado victorioso.
Su fama atrajo seguidores de toda Escandinavia, guerreros jóvenes y ambiciosos que querían emular sus logros. Pero la gloria de Ragnar fue efímera. Según las sagas nórdicas, murió pocos años después del saqueo de París, capturado por el rey Aella de Northumbria, y ejecutado de una manera que incluso los vikingos consideraban brutal. Fue arrojado a un pozo lleno de serpientes venenosas, donde murió lentamente mientras el veneno consumía su cuerpo. Sus últimas palabras, si las sagas son creíbles, fueron una amenaza. Pronto los cachorros gruñirán cuando sepan cómo murió el viejo jabalí. Y gruñeron. Los hijos de Ragnar, un grupo de guerreros tan feroces como su padre, organizaron el gran ejército pagano, la invasión más masiva que Inglaterra había experimentado jamás. Conquistaron 3 de los 4 reinos anglosajones, estableciendo un territorio conocido como el Danelau, que permanecería bajo control vikingo durante generaciones. Fue la venganza de Ragnar, ejecutada por sus herederos con una brutalidad que superó incluso los estándares nórdicos. Pero esa es otra historia, para otra noche. Lo que importa aquí, lo que debemos recordar mientras la oscuridad se cierra sobre este relato, es que el saqueo de París fue un punto de inflexión. No el fin de una era, sino el comienzo de otra. No una conclusión, sino un prólogo. Los eventos de aquel año de 845 pusieron en movimiento fuerzas que transformarían Europa de maneras que nadie podía haber anticipado. Los vikingos creían que estaban simplemente saqueando, enriqueciéndose, ganando gloria para sí mismos y sus descendientes. No comprendían que estaban actuando como agentes de cambio histórico, catalizadores de una transformación que eventualmente los destruiría a ellos mismos. La Europa que emergería de la era vikinga sería más fuerte, más resiliente, más unificada de lo que había sido antes. Pero ese fortalecimiento solo fue posible porque primero hubo destrucción. Solo fue posible porque los vikingos vinieron, saquearon y forzaron a los europeos a cambiar o morir. Es una de las grandes ironías de la historia. Los destructores terminan siendo constructores, los conquistadores terminan siendo conquistados, y los paganos que vinieron a destruir la cristiandad terminaron siendo absorbidos por ella, sus dioses olvidados, sus lenguas extinguidas, sus descendientes rezando en las mismas iglesias que sus antepasados habían profanado. Pero antes de que todo eso ocurriera, antes de la asimilación y la conversión y la lenta domesticación de los hombres del norte, hubo un momento de violencia pura. Un momento en que 2000 guerreros destrozaron a un ejército 3 veces más grande. Un momento en que la ciudad más importante de Europa occidental se arrodilló ante los adoradores de Odín. Un momento en que la historia cambió, no gradualmente sino de golpe, como un hueso que se rompe. Y faltaba la decisión que separa a los hombres comunes de las leyendas. La noche cae sobre el Sena como un manto de terciopelo negro salpicado de estrellas indiferentes. Es la misma noche que cayó hace más de 1000 años, cuando los últimos Drakkar vikingos desaparecieron río abajo, cargados con el peso de una civilización humillada. El río sigue fluyendo, como ha fluido siempre, indiferente a los imperios que nacen y mueren en sus orillas. Las aguas que una vez reflejaron las proas de dragón, ahora reflejan las luces de una ciudad que se niega a recordar su vergüenza más antigua. Pero la historia recuerda. La historia siempre recuerda. Lo que ocurrió en las orillas del Sena en el año 845 no fue simplemente una batalla ganada o perdida. No fue simplemente un tributo pagado o rechazado. Fue un momento de esos que dividen el tiempo en antes y después, un instante de claridad brutal donde el curso de la civilización cambió de dirección como un río que encuentra un nuevo cauce. Los hombres que vivieron aquel momento no comprendieron su significado completo. Estaban demasiado ocupados sobreviviendo, demasiado aterrados, demasiado agotados para levantar la mirada y ver el arco completo de la historia desplegándose ante ellos. Pero nosotros, desde la distancia segura de los siglos, podemos ver lo que ellos no pudieron. Podemos rastrear las líneas de causa y efecto que conectan aquella tarde sangrienta con todo lo que vendría después. Podemos entender cómo 2000 guerreros del norte, sin saberlo, sin pretenderlo,
plantaron las semillas de una Europa que eventualmente dominaría el mundo. Porque la historia tiene una forma peculiar de transformar las catástrofes en oportunidades. Cada invasión, cada destrucción, cada momento de oscuridad absoluta lleva dentro de sí el potencial para algo nuevo. Los vikingos vinieron a destruir, y destruyeron. Pero de los escombros que dejaron atrás, surgió algo que ni ellos ni sus víctimas podrían haber imaginado. La fragmentación del poder que siguió al colapso de la autoridad real dio origen al feudalismo. Sí. Pero el feudalismo, con todos sus defectos y brutalidades, también creó las condiciones para el desarrollo de las ciudades libres, los gremios, las universidades, las catedrales. Los señores feudales que construyeron castillos para defenderse de los vikingos, también construyeron iglesias para salvar sus almas, mercados para enriquecer sus arcas, caminos para conectar sus dominios. La descentralización forzada por el terror vikingo eventualmente produjo una diversidad y una competencia que impulsarían a Europa hacia adelante, cuando otras civilizaciones se estancaban. Los vikingos mismos fueron transformados por sus conquistas. Los guerreros que habían adorado a Odín y Thor descubrieron gradualmente las ventajas prácticas del cristianismo. Una religión que prometía el perdón de los pecados era extraordinariamente atractiva para hombres que habían pasado sus vidas matando, saqueando y violando. El bautismo ofrecía una forma de limpiar la conciencia, de comenzar de nuevo, de integrarse en la sociedad que habían aterrorizado. Y así, uno por uno, los descendientes de los vikingos se arrodillaron ante el mismo Dios cuyos templos sus padres habían profanado. La conversión no fue instantánea ni completa. Durante generaciones, los nórdicos practicaron una forma híbrida de religiosidad, mezclando rituales cristianos con tradiciones paganas, rezando a Cristo el domingo y brindando por Odín el resto de la semana. Pero con cada generación, el equilibrio se inclinaba más hacia el cristianismo. Los viejos dioses fueron olvidados, relegados a leyendas y cuentos, infantiles. Y los descendientes de los conquistadores se convirtieron en algunos de los cristianos más devotos de Europa, construyendo iglesias, fundando monasterios, participando en cruzadas. Los normandos, esos vikingos afrancesados que se habían asentado en el norte de Francia, protagonizarían algunas de las hazañas más extraordinarias de la historia medieval. Guillermo el Conquistador, descendiente directo de los mismos hombres que habían saqueado París, conquistaría Inglaterra en el año 1066, transformando para siempre la cultura, el idioma y el destino de las islas británicas. Otros normandos conquistarían el sur de Italia y Sicilia, estableciendo un reino que combinaba influencias francesas, italianas, árabes y griegas en una síntesis cultural única. Y otros más liderarían la primera cruzada, capturando Jerusalén y estableciendo estados cristianos en Tierra Santa. Era la ironía suprema. Los paganos que habían venido a destruir la cristiandad se convirtieron en sus campeones más feroces. Los saqueadores de iglesias se transformaron en constructores de catedrales. Los adoradores de Odín murieron gritando el nombre de Cristo mientras cargaban contra los sarracenos. La violencia vikinga, canalizada y cristianizada, se convirtió en una de las fuerzas más poderosas de la historia medieval. Pero todo esto estaba en el futuro, invisible para quienes vivieron los días oscuros del siglo IX. Para ellos, solo había el presente interminable del sufrimiento, la espera constante del próximo ataque, la certeza de que mañana podría ser peor que hoy. Y sin embargo siguieron adelante. Reconstruyeron lo que había sido destruido. Enterraron a sus muertos, criaron a sus hijos, plantaron sus cosechas, rezaron sus oraciones y esperaron con una mezcla de terror y esperanza a ver qué traería el amanecer. Esa resiliencia, esa capacidad humana para continuar cuando toda lógica dicta la rendición, es quizás la lección más importante que podemos extraer de esta historia. Los francos que sobrevivieron al saqueo de París no eran héroes en ningún sentido convencional. No derrotaron a los vikingos en combate glorioso. No expulsaron a los invasores con la fuerza de sus brazos. Simplemente sobrevivieron.
simplemente siguieron existiendo cuando todo parecía indicar que deberían haber desaparecido. Y a veces, la supervivencia es la forma más pura de victoria. Los vikingos ganaron la batalla del Sena, ganaron el tributo, ganaron la gloria que buscaban. Pero perdieron algo que ni siquiera sabían que estaba en juego. Perdieron el futuro. Porque mientras ellos celebraban sus victorias temporales, las semillas de su propia desaparición ya estaban germinando. Cada monasterio que saqueaban era un recordatorio de una fe que eventualmente los conquistaría. Cada ciudad que extorsionaban era una lección sobre los beneficios de la civilización sedentaria. Cada contacto con la cultura europea los cambiaba, los suavizaba, los preparaba para la asimilación que vendría. Los hijos de los vikingos olvidaron cómo construir Drakkar. Los nietos olvidaron las sagas de sus antepasados. Los bisnietos olvidaron que alguna vez habían sido algo diferente, algo salvaje, algo libre. Se convirtieron en campesinos, comerciantes, sacerdotes, reyes. Se convirtieron en europeos. Y Europa los devoró, absorbió su ferocidad, canalizó su energía, transformó a los destructores en constructores de la civilización que habían intentado destruir. Es una lección sobre el poder sutil de la cultura, sobre cómo las sociedades complejas digieren a sus conquistadores. Los mongoles conquistaron China y se convirtieron en chinos. Los bárbaros germanos conquistaron Roma y se convirtieron en romanos. Los vikingos conquistaron Europa y se convirtieron en europeos. La violencia puede destruir ciudades, pero la cultura reconstruye el mundo según sus propias reglas. Y al final, la cultura siempre gana. Pero hay algo más en esta historia, algo más profundo que las dinámicas de conquista y asimilación. Hay una lección sobre la naturaleza misma de la historia, sobre cómo los eventos que parecen catastróficos en el momento pueden revelarse con el tiempo como necesarios para el desarrollo de algo mejor. Los europeos del siglo IX habrían dado cualquier cosa por evitar las incursiones vikingas. Habrían sacrificado fortunas, reinos, sus propias vidas para que los hombres del norte nunca hubieran aparecido en sus costas. El sufrimiento fue real, inmenso, incalculable. Generaciones enteras vivieron y murieron bajo la sombra del terror nórdico. Y sin embargo, sin los vikingos, la Europa que conocemos no existiría. Sin la presión constante de las incursiones, no habrían surgido los castillos que definirían la arquitectura medieval. Sin la destrucción del viejo orden carolingio, no habría emergido el sistema feudal que eventualmente daría paso a los estados nacionales. Sin la amenaza externa, no habría existido el ímpetu para desarrollar mejores armas, mejores tácticas, mejores sistemas de defensa. Y sin la eventual integración de los vikingos en la cristiandad, faltarían algunos de los capítulos más gloriosos de la historia medieval. Es un pensamiento incómodo. La idea de que el sufrimiento de millones fue, de alguna manera, necesario para producir el mundo que conocemos, que las atrocidades cometidas por los vikingos fueron, en última instancia, catalizadores de progreso. Parece inmoral sugerirlo. Parece una justificación retrospectiva de horrores que no deberían justificarse jamás. Y quizás lo sea. Quizás la historia no tiene propósito, no tiene dirección, no tiene moraleja conveniente que podamos extraer y aplicar a nuestras propias vidas. Quizás los vikingos simplemente vinieron, mataron, robaron y eventualmente desaparecieron, y todo lo demás es simplemente lo que ocurrió después, sin conexión causal, sin significado profundo. Pero hay otra forma de ver las cosas, una forma que reconoce el sufrimiento sin glorificarlo, que acepta la complejidad sin buscar simplificaciones fáciles. Y esa forma sugiere que la historia es un proceso de destrucción creativa constante, donde lo viejo debe morir para que lo nuevo pueda nacer. Los vikingos destruyeron el viejo orden europeo. Lo hicieron por razones egoístas, buscando riqueza y gloria personal, sin ninguna preocupación por las consecuencias a largo plazo de sus acciones. Pero al destruir lo viejo, abrieron espacio para lo nuevo. Y lo nuevo, eventualmente, resultó ser algo extraordinario. La Europa que emergió de la era vikinga era más fuerte,
más dinámica, más innovadora que la que había existido antes. Había aprendido, a través del sufrimiento, lecciones que no podían aprenderse de otra manera. Había desarrollado capacidades que solo surgen cuando la supervivencia está en juego. Y había descubierto, en lo más profundo de su alma colectiva, una voluntad de resistir que eventualmente la llevaría a dominar el mundo. Nada de esto excusa las atrocidades. Nada de esto disminuye el horror de lo que los vikingos hicieron, pero ayuda a entender cómo, a pesar de todo, la humanidad sigue adelante, cómo, incluso en los momentos más oscuros, las semillas del futuro están siendo plantadas, cómo, aunque no lo veamos en el momento, el sufrimiento de hoy puede estar preparando el terreno para las glorias de mañana. Es un consuelo frío para quienes vivieron aquellos días terribles, pero es el único consuelo que la historia puede ofrecer. Ragnar Lodbrok, el hombre que lideró el saqueo de París, se ha convertido en leyenda. Su imagen ha sido romantizada, exagerada, distorsionada por siglos de cuentos y canciones. El vikingo real, con toda su brutalidad y su genio táctico, ha sido reemplazado por un arquetipo, un símbolo de la ferocidad nórdica que fascina y horroriza a partes iguales. Pero detrás del mito había un hombre que nació, vivió, mató y murió como todos los hombres. Un hombre que amó y odió, que temió y esperó, que miró al horizonte y se preguntó qué había más allá. Un hombre que, según las sagas, murió en un pozo de serpientes pronunciando palabras desafiantes que probablemente nunca dijo, pero que capturan perfectamente la esencia del espíritu vikingo. Los cachorros gruñirán cuando sepan cómo murió el viejo jabalí. Y gruñeron. Los hijos de Ragnar sacudieron los cimientos de Inglaterra. Sus nietos se asentaron en Normandía. Sus bisnietos conquistaron el Mediterráneo. La sangre del hombre que humilló a París fluye todavía por las venas de millones de europeos, mezclada con la sangre de aquellos a quienes conquistó, formando una herencia genética que no reconoce fronteras ni nacionalidades. Pero la verdadera herencia de Ragnar no está en los genes, está en la historia, está en la demostración de que los números no determinan el resultado de una batalla, que el coraje, la preparación, la voluntad de arriesgarlo todo pueden superar cualquier desventaja numérica, que un puñado de hombres decididos puede derrotar a ejércitos que los triplican, los cuadruplican, los superan en proporciones que deberían garantizar la victoria. Es una lección que resuena a través de los siglos, desde las Termópilas hasta Rorke's Drift, desde Masada hasta el Álamo. La historia está llena de momentos en que pequeños grupos de guerreros desafiaron probabilidades imposibles. A veces ganaron, a veces perdieron, pero siempre, siempre, demostraron que el espíritu humano no puede ser medido ni calculado, que hay algo en nosotros que trasciende la lógica fría de los números. Los vikingos encarnaban ese espíritu en su forma más pura. No luchaban porque esperaban ganar según cálculos racionales. Luchaban porque luchar era lo que hacían, porque la batalla era su hogar, su propósito, su forma de conectar con lo divino. Porque preferían morir con las armas en la mano que vivir un solo día como cobardes. Es una mentalidad que resulta difícil de comprender para nosotros, acostumbrados a una vida de seguridad y comodidad que los vikingos no podían ni imaginar, pero quizás por eso nos fascinan tanto. Porque representan algo que hemos perdido, algo salvaje y libre y terrible que sigue dormido en algún lugar profundo de nuestra naturaleza. La batalla del Sena ocurrió hace más de 1200 años. Los hombres que lucharon en ella se han convertido en polvo. Las naves que navegaron el río se han podrido hace siglos. Las espadas y hachas que destrozaron carne y hueso están oxidadas y rotas, si es que sobreviven en algún museo olvidado. Todo lo material de aquella jornada ha desaparecido, consumido por el tiempo implacable. Pero la historia permanece. La historia de cómo 2000 vikingos destrozaron a un ejército que los triplicaba. La historia de cómo una ciudad orgullosa se arrodilló ante los bárbaros del norte. La historia de cómo el mundo cambió, irrevocablemente, en una tarde de primavera a orillas de un río francés. Es una historia de terror y sangre,
de heroísmo y cobardía, de destrucción y supervivencia. Es una historia sobre los límites de la civilización, sobre lo frágil que es el orden que damos por sentado, sobre lo rápido que puede derrumbarse todo lo que creemos permanente. Pero también es una historia de esperanza, porque a pesar de todo, a pesar de la masacre y la humillación y el terror interminable, Europa sobrevivió. No solo sobrevivió, sino que floreció. Aprendió de sus derrotas, se fortaleció con cada golpe, y eventualmente emergió como la civilización más poderosa que el mundo había conocido. Los vikingos vinieron a destruir, y al hacerlo inadvertidamente, ayudaron a construir. Es la paradoja central de su legado. Es la ironía que define su lugar en la historia. El año 845 quedó grabado en la memoria colectiva de Europa como un recordatorio de la vulnerabilidad humana. Las generaciones que siguieron contaron la historia a sus hijos, y esos hijos la contaron a los suyos, y así sucesivamente hasta que se convirtió en leyenda, en mito, en algo más grande que los hechos históricos que la inspiraron. Y ahora, más de un milenio después, nosotros contamos la misma historia. La contamos porque todavía tiene algo que enseñarnos, porque todavía resuena con algo profundo en nuestra experiencia humana, porque los miedos y las esperanzas de aquellos hombres y mujeres del siglo IX no son tan diferentes de los nuestros. Ellos también miraban al horizonte con incertidumbre. Ellos también se preguntaban qué traería el mañana. Ellos también luchaban por sobrevivir en un mundo que parecía diseñado para destruirlos, y ellos también, contra toda lógica, contra toda probabilidad, siguieron adelante. Porque eso es lo que hacemos los humanos. Seguimos adelante, incluso cuando todo parece perdido, incluso cuando los dragones aparecen en el horizonte, incluso cuando los números dicen que deberíamos rendirnos. Seguimos adelante porque no sabemos hacer otra cosa, porque la alternativa es la nada, porque en algún lugar profundo de nuestra naturaleza hay una chispa que se niega a extinguirse, una voluntad que se niega a doblarse, un espíritu que se niega a morir. Los vikingos conocían esa chispa, la llamaban con otros nombres, la celebraban con otros rituales, la dirigían hacia otros propósitos. Pero era la misma chispa que ardía en los corazones de sus enemigos. La misma chispa que arde todavía en los corazones de quienes escuchan esta historia. La historia no siempre la escriben los imperios. A veces la escriben los que deciden no retroceder cuando el mundo se derrumba. A veces la escriben los que se levantan cuando todo dice que deberían quedarse caídos. A veces la escriben los que miran al abismo y en lugar de saltar, dan un paso atrás y comienzan a construir. Y en aquella primavera del año 845, en las orillas de un río francés, la historia se escribió con sangre y fuego. No fue una historia hermosa. No fue una historia heroica en el sentido convencional. Fue una historia de destrucción y supervivencia, de terror y resistencia, de la eterna batalla entre los que vienen a destruir y los que se niegan a desaparecer. Los vikingos ganaron aquel día, ganaron la batalla, ganaron el tributo, ganaron la gloria que buscaban. Pero Europa ganó algo más, ganó el tiempo, ganó las lecciones que solo el sufrimiento puede enseñar, y ganó, eventualmente, el futuro. Porque la historia no terminó en el Sena, la historia nunca termina, solo se transforma, se reinventa, se repite con nuevos actores en nuevos escenarios. Los vikingos de hoy tienen otros nombres, otras apariencias, otras armas, pero siguen viniendo. Siempre siguen viniendo. Y siempre, siempre habrá quienes se levanten para enfrentarlos. Esa es la promesa que la historia nos hace. Esa es la lección que la batalla del Sena nos enseña. Esa es la verdad que los huesos de los caídos susurran a quienes están dispuestos a escuchar. La oscuridad viene. Siempre viene. Pero la luz permanece. Siempre permanece. Y mientras haya un solo ser humano dispuesto a encender una vela contra la noche, el abismo nunca ganará del todo. Esta noche, mientras cierras los ojos, recuerda a los que lucharon. Recuerda a los que cayeron. Recuerda a los que sobrevivieron para contar la historia. Y recuerda, sobre todo, que tú eres su heredero.
Su sangre corre por tus venas, mezclada y remezclada a través de 100 generaciones. Su espíritu vive en ti, dormido quizás, pero nunca extinguido. Ellos enfrentaron a los dragones, y aunque perdieron la batalla, ganaron la guerra. Porque están aquí, en esta historia, y tú estás aquí, escuchándola. Esa es la victoria que los números no pueden medir. Esa es la gloria que ningún saqueo puede arrebatar. Eso es lo que significa ser humano. Y esa es la razón por la que, 1200 años después, seguimos contando historias sobre hombres que se negaron a rendirse cuando todo el mundo les decía que debían hacerlo. Porque en esas historias encontramos algo de nosotros mismos, algo que necesitamos recordar, algo que nos ayuda a seguir adelante cuando nuestros propios dragones aparecen en el horizonte. Los vikingos vinieron, vieron, conquistaron, pero Europa resistió, no por números, no por murallas, no por oraciones, sino por algo más antiguo y más poderoso que todo eso, por la simple, terca, indestructible voluntad de existir. Y eso, al final, es lo único que realmente importa. Descansa ahora, la historia ha terminado por esta noche. Pero mañana, cuando abras los ojos, recuerda lo que has aprendido. Y si alguna vez los dragones vienen por ti, recuerda también esto. Ellos pueden ser muchos, pueden ser fuertes, pueden parecer invencibles, pero tú llevas en ti la herencia de todos los que sobrevivieron, de todos los que resistieron, de todos los que se negaron a dejar que la oscuridad tuviera la última palabra. Y eso te hace más fuerte de lo que crees, más valiente de lo que imaginas, más resistente de lo que ningún enemigo puede comprender. Buenas noches. Y que los dragones de tus sueños sean siempre más pequeños que tu coraje.